Ahora sí, agradecemos su presencia para comentar esta noche un libro realmente excepcional, un libro que nos habla de uno de los personajes más entrañables de la cultura y de la literatura mexicana, tanto del siglo XX como de lo que llevamos de este siglo. Es un libro homenaje que Michael Schussler trabajó durante largos años y que ha tenido una larga vida, esta investigación, este libro apasionante sobre Elena Poniatowska, helenísima. Y bueno, para comentarlo, se encuentra con nosotros Rosa Beltrán, que pues qué puedo decirles a ustedes, desde La corte de los ilusos, su primera novela, si no estoy equivocado, obtuvo en el 95 el Premio Planeta de Literatura. Y a este libro le han seguido otros éxitos inscritos entre lo que se le podría llamar literatura exigente, rigurosa, muy lúdica, y libros como El paraíso que fuimos, Alta infidelidad o Efectos secundarios, entre otros. Pues les agradecemos, les damos la más cordial bienvenida y les aseguro que no saldrán de aquí defraudados por lo que se comentará, por lo que se hablará sobre nuestra querida Elenita. Muchas gracias. Muy buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes, compartiendo el libro de mi amigo muy querido Michael Schussler, sobre una admiradísima escritora mexicana, Elena Poniatowska. Yo conocí a Mike, como le digo yo, en la universidad en California, en UCLA. Fui a hacer un posgrado, Mike también, pero él oriundo de Estados Unidos, llegó a California, yo desde México, y tuvimos la oportunidad, a través de una profesora, Susan Schaffer, de escuchar a Elena. Yo la había escuchado muchas veces en México, pero no en el contexto de la academia en UCLA. Y a partir de esa conferencia, Michael comenzó a frecuentarla. Ya acariciaba la idea desde entonces de vivir una parte del tiempo en México y una parte en Estados Unidos, porque estaba fascinado con la cultura mexicana, está fascinado. Y había escrito un libro sobre Pita Amor, esta famosa poeta que escribió tantas décimas muy conocidas, y que tiene algún parentesco con Elena. Entonces, Mike conoce a Elena. Yo pienso que no voy a dar la versión exactamente tal y como fue, porque solo la conoces tú, pero voy bien. Bueno, tú ahí me corriges, ¿no? Bueno. Pero yo me acuerdo que nos frecuentábamos con Ernesto y entonces tú nos dijiste un día, pues resulta que Elena me va a recibir en su casa. Me abrió las puertas de su casa y va a conversar conmigo. Y esto le extrañaba porque, bueno, no es tan común que una superautora como ella de pronto diga, sí, vente, vamos a conversar. Y luego le sorprende más que cuando le abre la puerta, es ella personalmente quien la abre, y traía una mascarilla de aguacate. Entonces me acuerdo que nos contaste que te recibió con la mascarilla y que además se puso a conversar contigo hasta que la mascarilla le hizo efecto. Sí. O sea, se quedó todo el tiempo con la mascarilla y se puso a platicar desenfadadamente contigo y hacía comentarios que te llamaban la atención, como por ejemplo que ella era chaparrita, muy chaparrita, y que tenía la estatura de un perro sentado, ¿verdad? Y que realmente escritora, pues no, escritora no era, que ella lo que era, si algo, era periodista, y que para ella era un trabajo, como cualquier otro trabajo, eso de ser periodista, cumplir con tu trabajo, hacerlo lo mejor que puedes, como cualquier trabajo, cumplir con eso. Y total, que tú te encuentras una persona enormemente modesta, sorprendentemente cálida, que te abre, generosa, que te abre, bueno, no solo las puertas de su casa, sino las de su corazón y los cajones de sus archivos. Y tú tienes interés entonces de hacer primero una entrevista, esa entrevista se va a alargar, se va a convertir en este libro después de ser una serie de entrevistas, y tú le dices que si puedes consultar su archivo, y ella te dice, pues, que sí, lo tiene un poquito desordenado, pero si lo quieres ordenar, está bien, porque entonces
la ayudarás en este sentido y además verás qué cosas ha hecho, porque ella tiene muchísimas cosas en ese archivo muy bien clasificado y tú sorprendentemente encuentras que todo está en la letra E de entrevistas y etcétera. Sí. Papeles desde que Elena empezó a trabajar. Y empezaste a ordenar ese archivo, a fascinarte con todo lo que encontraste y junto con esos papeles y las entrevistas y las conversaciones, porque quien hace una biografía, pues también anota todo lo que va pasando en el ámbito que está fuera de la entrevista, ¿verdad? De todos esos encuentros, esos detalles que vuelven delicioso un libro. Y si no me equivoco, Mike, es así como empezaste, como se empezó a fraguar Helenísima, este libro fascinante que publicaste, en el que nos vamos a encontrar la biografía literaria de Elena, en el que vamos a saber cómo empezó a escribir, por ejemplo, el libro de Jesús, ¿verdad? Hasta no verte Jesús mío, cómo fueron esas entrevistas con Jesús Apalancares, cómo le decía a Elena al principio que no la fuera a entrevistar porque ella tenía mucho trabajo, ella tenía que sacar a sus gallinas. Si no trabajo, no como. Así decía. ¿Por qué no cuentas tú un poco la parte de tu punto de vista sobre ese inicio, antes de empezar a escribir? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, fue básicamente como nos has narrado muy bien, Rosa, y te agradezco mucho por acompañarme. La verdad, una gran escritora aquí que tengo al lado, colega y querida amiga. Nada más con el detalle de que al principio mi plan era escribir una biografía de Pita Amor, y en este congreso de UCLA de 1990 o algo así, di una conferencia sobre Pita y Elena se me acercó y dijo, oye, ¿sabes qué es mi tía? Y yo la entrevisté mucho en los años 50 en México y tengo todos estos materiales y si quieres un día llegas a mi casa y vamos viendo qué hay, ¿no? Fue por Pita que llegué a su casa y me acuerdo que toqué, me contestó, sí, con esa cara verde que me un poco desconcertó, tan linda, tan chiquita, y nos sentamos en el piso de su sala y empezaba Elena a sacar estos álbumes que había organizado su mamá desde sus primeras entrevistas, desde sus pininos, digamos, literarios, como scrapbooks llenos de fotos y de invitaciones y todo eso, y buscando el material sobre Pita, me encontré con tal caudal, digamos, una cantidad increíble de información, de experiencias, de entrevistas, que Alfonso Reyes, que Diego Rivera, que toda la gama, digamos, Juan Rulfo, Julio Cortázar, y dije, bueno, y nadie ha escrito nada sobre la vida de esta excepcional mujer mexicana, no lo podía yo creer, entonces yo un poco archivé esa idea y dije, bueno, pues haré mi libro de Pita, pero mi siguiente proyecto será hacer una biografía de Elena, ¿no? Que resultó pues mucho más difícil por la cantidad enorme de material, ¿no? Que se acumulaba año tras año tras año, pero el resultado yo creo que Fausto Rosales Ortiz, que fue mi primer editor en Diana, me dijo, bueno, no va a ser un bestseller, pero va a ser un long seller. Y este libro salió en el año 2003 y ha tenido, sí, la verdad, sus varias reimpresiones, pero lo que estamos celebrando aquí son casi los 15 años de este libro, por sus 15 años, digamos, de Elena, por así decirlo, porque en el 2018 pues cumplirá 15 años, pero en este caso es una edición que se parece más a la original por la cantidad de ilustraciones que tiene, las fotografías a color, el formato, digamos, el tamaño, y honestamente me parece pues motivo de celebración en ese sentido, ¿no? Así que esa fue, digamos, la manera en que me di cuenta de la ausencia de un libro sobre esta gran escritora, periodista, personaje, activista, y pues lo que me convenció de que alguien lo tenía que hacer, ¿no? Así que salió lo de Pita, y me acuerdo que en la presentación del libro de Pita en la Casa Lam se anunció, y Elena estaba ahí en el público y se vio como visiblemente como sorprendida de que yo fuera a hacer semejante proyecto, pero lo hice y pues esperemos que para bien. No, por supuesto que para bien, si no, no tendría tantas reimpresiones. Yo lo he leído y es un libro delicioso, lo leí cuando salió y lo leí ahora, lo releí porque tiene una sorpresita de la que vamos a hablar al final. Pero, oye, se necesita ser muy valiente, francamente. Y a lo mejor, digo yo,
ser extranjero, venir de fuera, para entrevistar a la maestra de la entrevista, ¿no? Imagínense, el personaje público, además de la escritora, que mejor ha entrevistado, que mejor ha sabido entrevistar y que ha consignado la vida de México y la vida en México en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, porque Elena no para. Elena es este personaje, lo mismo que era Monsi, que te los encuentras aquí, pero al mismo tiempo están en México y dan una conferencia en la India, no sabes cómo, pero son ellos, de cuerpo presente, no se cansan, siempre son brillantes, siempre tienen un punto de vista original, único sobre lo que está ocurriendo. A mí lo que me encanta de las entrevistas de Elena, aparte de su lucidez y su agudeza para saber dónde están los personajes a los que tiene que entrevistar, es esa técnica narrativa que usa desde el principio, en donde parece que no sabe nada sobre el personaje que va a entrevistar o sabe poco, y entonces le dice al político, ¿verdad? Yo no sé, señor, me habla. Fidel Velázquez. ¿Por qué quiere ser presidente en este país? Y claro, pues entonces el político o quien sea de quien se trate suelta toditita la sopa y más, ¿no? Se ve como obligado a explicar todo lo que parece que es elemental y que sin embargo está hablando mucho más elocuentemente de él. Hay un fragmento en tu libro donde Elena habla un poco de la técnica de sus entrevistas y dice: el chiste de mis entrevistas está un poco en decir bembadas o en hacer que los pobres entrevistados las digan. Tal vez se me puede decir que abuso del procedimiento de las preguntas idiotas, pero yo puedo contestar que hacer preguntas tontas es el mejor medio de adquirir la sabiduría. Usted no sabe lo que el sabio Broglie me respondió cuando le pregunté por su flor predilecta. Me describió la nebulosa de Andrómeda, que va como una rosa desmadejada por el espacio sideral, y me habló de los 12 pétalos infinitesimales que rodean la rosa magnética que se abre en el centro de la materia. Pues ahí está. Claro, aún revelándote su técnica, nadie podría entrevistar como entrevista a Elena. Pero una de las preguntas que yo te quisiera hacer es, aparte de la valentía y la audacia que necesitaste, o no sé, Mike, a lo mejor un estado de gracia particular, para decir, yo voy a entrevistar a la gran periodista mexicana, ¿no? ¿Hubo algo que tú aprendieras de ella en términos de técnica para entrevistar, de trabajo, de metodología? Pues para empezar puedo decir que en inglés tenemos esta frase, ignorance is bliss. Así que la felicidad es la ignorancia total y tal vez yo no tuviera la idea muy clara de quién era, digamos, el peso de este personaje y resultó tan linda y tan generosa y estamos ahí viendo los álbumes que su mamá había compilado de sus entrevistas en los años 50 y me sentí pues muy en casa, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que eso comenzaría una amistad que ha durado hasta este momento. Yo recuerdo una ocasión que acompañé a Elena a una entrevista con este gran camarógrafo mexicano Gabriel Figueroa y yo pensé, yo llevé mi libreta y iba a apuntar todas las técnicas y cómo se hacía y tal, y cuál no sería mi sorpresa cuando nos sentamos en la sala y hay un silencio absoluto y se quedan mirándose uno a la otra, por así decirlo, y me empecé a sentir incómodo, pero era como para crear una atmósfera en el cual don Gaby pudiera hablar de las películas con la doña, de los cielos mexicanos y todo eso, así que como sin querer queriendo, que tal vez por medio, en ese caso al menos fue mi impresión de una cierta, bueno, un silencio incómodo, que empezara don Gabriel a comentar todos estos aspectos de su vida y de su obra. Así que no sé, yo creo que ella tiene sus técnicas, por supuesto, pero pues yo no tenía ninguna. Así que he aprendido muchísimo, por supuesto, de Elena. Pero entonces, ¿cómo le preguntabas? ¿Qué le preguntabas? Pues yo le preguntaba sobre su infancia, sobre su llegada a México. Tuve la oportunidad de hablar también con personas tan entrañables que ya no están con nosotros, con su mamá, por ejemplo, la doña Paulette, que nos hablábamos en inglés y eso me reconfortaba un poquito, y también en francés a veces.
y con su nana Magda, que fue una gran persona y que me hablaba de pues cómo empezó a hablar español la niña Elena Poniatowska y cómo no podía decir burro como yo, sino más bien burro, así con la R, y cómo leía sus caricaturas en francés, que pues la nana Magda no entendía, pero Elena disfrutaba enormemente, ¿no? La relación con su hermana Kitsia también desde la infancia. Entonces siento que yo llegué en un momento en el cual todavía existían estas personas que habían compartido la vida de Elena desde muy chica, desde muy joven, y que lamentablemente pues ya no están con nosotros, ¿no? Y pues me siento muy orgulloso de tener sus voces, digamos, en el libro, y de también haber tratado en una especie de homenaje, a ver, no sé si salió o no, de crear un collage de voces, ¿no? Porque eso sí fue algo que me enseñó, ¿no? Del nuevo periodismo, de cómo hacer una crónica con una entrevista, cómo hacer todos estos, digamos, géneros híbridos que ella ha inventado. ¿Cómo se hace una crónica? ¿Qué pues, es esto del nuevo periodismo? Pues, ¿qué es esto? Bueno, es cómo insertarte, digamos, en el contexto, hacer tus observaciones, tener una presencia, digamos, de yo. Siempre hace una introducción, digamos, en ese sentido de su entrevista. Aunque, bueno, claro que hay un desarrollo, ¿no? Porque a partir de su primera entrevista, que fue, si mal no me acuerdo, con el embajador de Estados Unidos en México, esto fue gracias a un cóctel al que asistió con su mamá, pues parecía que eran más bien de las preguntas pues que te enseñan en la escuela del periodismo, ¿no? De quién, cuándo, cómo, dónde, cómo, etcétera, ¿no? Pero luego pues empezó a tener para mí su propia voz, y de estas entrevistas, como la que hizo con Josefina Borges, por ejemplo, para Hasta no verte, Jesús mío, que es una gran novela, que quizás sea la coronación de la novela revolucionaria en México, es una exhaustiva entrevista, claro, entre otras muchas cosas. Claro. ¿Y tú sentiste en algún momento, al estar conversando con Elena, que incurrías en hacer preguntas incómodas o que se salían de algún guión? Bueno, que por cierto, yo no sé si tenías un guión o si fueron saliendo así de manera espontánea, conforme pues, la ibas viendo. Pues sí, un poquito, porque luego a veces me corregía y luego a veces me decía, no se hace así, pues ¿por qué me preguntas esto? ¿Por qué no lo haces de esta manera? Y pues yo lo tomaba muy bien porque yo venía de una cultura en la cual pues uno dice su opinión y uno, corrige y cuestiona y todo eso. Y yo tenía como 28 años en ese momento también, ¿no? Así que estaba yo, pues digamos, en modo aprendizaje, ¿no? Definitivamente, pero sí que me enseñó mucho. Y hasta el momento de este momento me pongo nervioso porque veo que está ahí atrás mirándonos y digo, ay, no. Gracias, Elena, por estar aquí. Claro, no podía ser de otro modo, ¿verdad? Bueno, pues ahí está Helenísima, ni modo, qué paquetazo de hablar. Pues sí, ¿verdad? Mejor no haber dicho nada, ¿verdad? No, tú le pusiste al libro Helenísima, me imagino que porque era la época en la que Elena estaba escribiendo Tinísima. Pues ya la había escrito, pero me pareció una gran novela, un fresco enorme de ese momento mexicano de los años 20, de la Escuela Mexicana de Pintura, del Renacimiento mexicano en las artes y tal. Y sí, me pareció apropiado también porque es tan menuda, pero es tan grande al mismo tiempo. Así que le puse Helenísima, ¿no? Así como un poco... Es un gran título, es un titulazo para el libro, porque además te da la idea exactamente de quién estás hablando, desde la primera edición. Y una cosa por la que yo te envidio muchas cosas, Mike, sí, pero en el caso de tu relación con Elena, que Elena siempre ha dicho, o por lo menos a mí me ha dicho algunas veces que nos hemos visto, que eres como su hijo norteamericano, no dice norteamericano, su hijo gringo. Es más, como escribió un libro sobre Peregrina, le decimos el peregringo, aquí en confianza. Y algo que a mí me parece fascinante, una oportunidad que no tiene nadie, que yo creo que todos aquí querríamos poder acceder a eso, es pues la oficina, el taller, la recámara, donde quiera que escriba, el lugar, la cocina del escritor, en este caso de la escritora.
poder ver cómo trabaja Elena, porque tú estuviste horas y horas platicando con ella, y no solamente eran las horas reservadas para la entrevista, no se veían de tal hora, tales días, sino que la visitaste mucho, se acompañaron a muchos lugares, y te tocó ver desde la mañana cómo se preparaba su jarrote de café, me acuerdo que me lo decías, un jarro de barro grandotote, su pocillo, y se ponía a trabajar. Qué fascinante experiencia poder ver cómo trabaja alguien que además escribe tanto como escribe Elena, ¿no? Y cómo se le ocurren las ideas para el siguiente libro que va a escribir, porque cuando ya escribió todos esos libros es relativamente fácil para nosotros decir, bueno, pues nadie como Elena escribió la historia de México de la segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo nadie escribió las biografías noveladas de las mujeres importantes de nuestro país, claro, a las que nadie había, sobre las que nadie había reparado, así como tú dices, cómo nadie había escrito una biografía sobre Elena, y te parece que es elemental, pero yo creo que era falta de valentía, la verdad, de todos los demás. Mi inconsciencia, tal vez. Está bien, ¿no? La verdad. Y te abrió la puerta y lo pudiste hacer, y los archivos. Pues yo le caía también, porque yo vivía cerca, entonces yo llegaba en mi bicicleta como si nada, ¿no? Interrumpiendo seguramente lo que estaba haciendo. Y pero le comentaba, abría, me abría, pero le decía, voy a visitar a tu mamá, y dice, pues mejor llamar primero, porque luego no me abre a mí si no llamo antes, ¿no? Digo, ok, un poco entendí la sugerencia, ¿verdad? Sí. Bueno, pues igual ella se dedicó entonces a hacer las biografías de todas estas grandes mujeres, sobre las que también un día comentó algo interesante. Eran muchísimo más audaces, ¿no? Teniendo muchas más trabas sociales, en una época mucho más difícil. Piensen en los años 30, por ejemplo, piensen en los años 40. Era dificilísimo, si no eras la mujer de, o la hija de, ser alguien, y sin embargo estas mujeres eran activistas, eran artistas por ellas mismas, daban la vida enterita por una pasión que era una pasión más allá que la pasión que la sociedad les había impuesto como rol social, la de ser mamás y tener hijos. Y en el caso de Elena, da la impresión de ser, pues, pertenecer a esa dinastía, ¿no? A esa estirpe, claro, de mujeres que dan todo porque la ve uno en las marchas y al mismo tiempo que escribe, con ese compromiso con el que escribe, que todo el tiempo está publicando y está en todos lados, y hasta en esta presentación que les dije hace rato, ¿no? Seguramente está en otra también al mismo tiempo, y no me cabe la menor duda. Con Monsiváis, seguro. Sí. Bueno, pero entonces estamos en que tú le pudiste preguntar todo lo que quisiste, y te planteaste alguna vez algo así tan teórico, tan técnico como el punto de vista, ¿desde dónde ibas a preguntar? Pues yo la verdad sería una mentira si te dijera eso, ¿no? De que yo estuviera preparado teóricamente para hacer una entrevista, que hubiera leído manuales sobre cómo hacer la entrevista, pero yo creo que la verdad es que nació de un interés genuino, ¿no? Porque ella me encanta, ¿no? Me encantaba, me fascinaba, me parecía tan interesante su vida, y la verdad, como ella es más mexicana que el pasote, por supuesto, pero nació en París, y pues yo también soy extranjero, mucho más que ella, por supuesto, pues sentí, digamos, ese tipo de conexión con ella, ¿no? A tal grado que me acuerdo que le dije, bueno, es que tú eres como mi mamacita mexicana, y me dice, pues mejor di mamita, la verdad. Y sí. Y tú su hijote, sí. Grandotote, como la conjura de los necios, un poco esas dos figuras, una grandota y otra chiquita. No sé. Oye, pero además de entrevistarla en su casa, ibas a todos lados con ella. ¿Cómo a qué lugares ibas? ¿Cómo qué recuerdas? Yo recuerdo un viaje maravilloso que hicimos cuando presentó con Graciela Iturbide Luz y Luna, Las Lunitas, que fuimos Elena, su mamá, Graciela y yo en el mismo coche. Me tocó manejar, yo estaba nerviosísimo porque decía, yo tengo aquí todo el linaje de Polonia a bordo, y además Graciela había sufrido un accidente en un taxi y estaba súper nerviosa, ¿no? Pero llegamos bien a Tlaxcala y nos instalamos en el hotel, y luego recorrimos la ciudad y asistimos obviamente a la presentación del libro, así que esa fue una gran experiencia. Y más recientemente fuimos a un evento en la Sociedad de las Américas en Nueva York, y fue un poco así como viajar con mi tía Maine. Fuimos a las tiendas, fuimos a Macy's,
bajamos al metro, fuimos al Museo Metropolitano, vimos las salas de los impresionistas, de los postimpresionistas. La verdad, pues grandes regalos que me ha dado la vida, que ella me ha dado a mí. Oye, vamos a imaginarnos que no está aquí, ¿no? Bueno. Porque algo de lo que nos ha enseñado Elena es que un buen entrevistador pregunta lo pertinente, pero también hace algunas preguntas impertinentes. ¿Hay algo que no sepamos nosotros que tú sí sepas de Elena? Pues porque por eso estamos aquí, eso es lo que queremos saber. Ay, pues esto ya es chismografía, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Tiene un perro precioso que se llama Shadow, Ajá. que es herencia de su hijo Felipe y que es tan grandote, es un labrador negro, ¿no? Que la jala por todos lados cuando la saca a pasear. Yo no sé quién pasea a quién, la verdad. Oye, ¿por qué ella tiene el perro de su hijo? Bueno, pues yo le hice lo mismo con mi mamá también, no es que ya no pude con esa pug que yo tenía, entonces o sea, tú mi mamá le vino a al tu rescate. Mamá el perro, exactamente, es lo que estás diciendo. Exactamente, entonces ahí está un ejemplo de ese perro precioso que tiene. ¿Qué más puedo decir? Su jardín tan bonito, que hay un loro ahí que luego dice cosas o canta y te espanta porque no sabes que está ahí. No sé qué más, Rosa, me pones nervioso. No, yo no te quiero poner nervioso para nada, pero sí quiero saber cómo es la vida privada de una persona pública tan conocida, tan impresionantemente prolífica, que la vemos en todos lados. ¿A qué hora escribe? ¿Cómo escribe? Bueno, yo creo que cuando pueda, la verdad, y en el Todo momento el que sea, la verdad. Sí, porque yo he dicho, híjole, es que uno la ve en la televisión y está muy bien y tal, pero la mera verdad es que está ahí en su oficina, vestida de pants, frente a una máquina ya no de escribir, sino una computadora marca Dell o algo por el estilo, haciendo ese taca, 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 taca. Es impresionante como yo cuando escribo, que vaya comparación, ¿no? Pero yo voy corrigiendo mis frasecitas y todo eso, pero ella le sigue, se arranca. Y es impresionante, y como me he dado cuenta a veces de sus proyectos es porque tiene una gran canasta en su oficina que luego se llena de libros de cierto tema. Entonces yo me acuerdo que había muchos libros sobre la astronomía, sobre las ciencias y todo eso, y fue el momento, creo, cuando estaba haciendo La piel del cielo, ¿no? Sí, y ahora hay muchos libros sobre los reinos, digamos, de Europa, de Polonia y tal, y me imagino que es porque está escribiendo algo sobre eso, ¿no? Pero yo nunca he visto, porque tú me has dicho, por ejemplo, bueno, tengo esta mesa preciosa de diseñador y tengo esta otra mesa antigua de convento, pero yo no me hallo en ninguna de las dos. Espérame, yo no tengo ninguna mesa de pero Elena, por lo que he visto, tengo otra, sí, de madera. Yo creo que ha sido, la raíz de todo es el periodismo, ¿no? Porque ella, digamos, se ha acostumbrado a sacar esa libreta hasta la fecha y hacer sus apuntes y saber que hay fechas límite que tiene que entregar y que estar metida, digamos, ella lo dice como en ese carrusel del periodismo, ¿no? Porque luego dicen, bueno, es una periodista, pero bueno, vaya periodista y vaya fuente de historias, de cuentos, de ideas, de vivencias que le ha dado el periodismo en México, por supuesto. Sí, estar escribiendo todo el tiempo con fechas de entrega te obliga a escribir de una cierta manera y eso se ve reflejado después en las novelas, que la voz de Elena cuando habla es prácticamente la voz que encontramos en sus novelas, que además es la que estamos buscando. Nos parecería muy raro que no fuera exactamente la misma, ¿no? Que parece escribir tal y como habla. Oye, ¿y a ti te tocó ir con ella también a marchas? No, a marchas. Yo he estado, digamos, cuando ha estado Elena muy lejos, digamos, en una especie no sé, de escenario o algo así, pero recuerdo una vez que sí fuimos a ese enorme campamento que hizo López Obrador sobre reforma, y era con mi mamá, entonces nos estaba enseñando todas las actividades culturales, educativas que se llevaban a cabo ahí. Mi mamá, una hippie hasta la fecha, le pareció eso maravilloso, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Sí. ¿Cuál fue para ti la mayor lección al hacer este libro? ¿Qué sacaste tú, además de un libro que va siguiendo la trayectoria literaria? Porque básicamente es eso, es un camino que va siguiendo la historia, la biografía literaria de Elena. Vas viendo a través de
los distintos capítulos, cómo escribió una y después otra y después otra, ¿no? De manera cronológica, cada una de sus novelas. Terminas este libro está fechado, se trata de una autora viva, en plena producción, es decir, claro. a este libro hay que hacerle una adenda o un tomo 2. No, pero se hizo porque algo, tiene su epílogo, claro. Algo, sí. Vamos a hablar de eso. Pero bueno, tú terminas el libro y ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es la lección que tú obtienes de este libro? Bueno, me ha enseñado tantas cosas, ¿no? Cómo trabajar como una bestia, por así decirlo, es impresionante. Cómo realmente mantenerse aterrado, por así decirlo, ¿no? Aterrizado entre todas las fanfarrias y los bombos y platillos y todo eso. Y realmente, como dice, bueno, mi nombre está en el directorio telefónico, digamos, yo soy una persona accesible y normal y pues yo he viajado con Elena en el metro y cosas que yo decía, wow, qué cosa, ¿no? Bueno, si uno estudia su infancia y de dónde viene y cómo se ha desenvuelto como ser humano, como escritora, como periodista, como activista, como todo eso, pues me ha dejado muchas enseñanzas, digamos, me siento muy agradecido, muy afortunado por haberla conocido. ¿Tú platicas con ella, platicaste o platicas de tus propios temas? Por ejemplo, Michael tiene un libro sobre viajeros norteamericanos en México, pero estos viajeros que se avecindaron, que se quedaron a vivir un tiempo, algunos excéntricos, muy excéntricos, como Howard Hughes, por ejemplo, que vivió en ese piso del Hotel Princess tanto tiempo encerrado, sin querer ver a nadie, sin bañarse y todo eso, hasta personajes fascinantes, muy fascinantes, porque nuestra cultura, sobre todo en los 30 y los 40, y gracias a Orozco creo que llegó ese reconocimiento, no está poblado sobre todo de mujeres, claro, que es a lo que te has dedicado. ¿Tú platicas con ella de tus proyectos? Bueno, por cierto, fue ella misma que me dijo un buen día, oye, ¿por qué no escribes algo en ficción? Y yo pensando, bueno, pues para empezar no es mi idioma y yo estudié letras hispánicas, pero para leerlas y enseñarlas, no para escribirlas. Entonces, pues me lancé al ruedo, por así decirlo, y saqué este libro de relatos sobre 5 extranjeros que vinieron a México, como Hughes, como Marilyn Monroe, como Edward James, por ejemplo, como William Burroughs, que mató a su esposa en la colonia Roma y tal. Así que otra vez, digamos, me ha dado tanto aliento en ese sentido, ¿no? No sé si lo dijo como un reto o a ver si puedes, pero, o a lo mejor para que no me molestes con tu proyecto sobre mi vida o algo así, ¿no? Mejor haz otra cosa. Puede ser, pero pues sí, fue una... También pensar en, digamos, sobre quiénes ha escrito ella, ¿no? Que han sido, como has dicho, como mujeres extranjeras, como Tina Modotti, por ejemplo, que nació en Italia, que vivió de niña en los Estados Unidos. Más recientemente, Leonora Carrington, por ejemplo, Angelina Beloff, por ejemplo, digamos, ella siempre ha tenido, digamos, ese gran amor por las mujeres, definitivamente, y yo he notado y he sido testigo de cómo ella apoya y promueve y, digamos, quiere mucho, digamos, a las mujeres a las que trata, ¿no? Te hizo el regalo de la vida, ese es el regalo más grande que te pudo haber hecho. Darte la idea del siguiente libro, hacer que tú tuvieras el camino de qué es lo que quieres escribir y por dónde lo vas a hacer, además de que te escribió una nota que yo leí en la jornada, sí. Y esto también es una maravilla, ¿no? Que una autora de ese tamaño te lea, te comente de manera tan entusiasta, y tú hayas encontrado esa beta porque ahora sigues escribiendo sobre esas mujeres. Pues sí, sobre esos personajes extranjeros. En este momento me interesa mucho la vida y obra de Frances Tour, que hizo en México en los años 20 una revista cultural llamada Mexican Folkways y que realmente se ha olvidado, ¿no? Entonces estoy trabajando en ese proyecto, pero comentarios siempre, digamos, de crítica constructiva, no creas. Yo me acuerdo que le daba algunas cosas y decía, oye, pero esto se lee como algún periodista de provincia o algo así, digamos, mucha metáfora, mucha descripción. ¿No? Entonces yo me siento también agradecido por todo ese tiempo, ¿no? Que una persona que no tiene tiempo... crítica y que te dijera dónde te estás equivocando para que pudieras corregir, sí, ¿no? Sí, que no tuviera concesiones para que realmente aprendieras. Y ni hablar de mi francés, yo creo que ya ni le hablo en francés, porque yo no doy ni una, pero bueno, intento, me gusta mucho, ¿no? Y como es su idioma materno, pues, ¿por qué no? Oye,
digamos, le has sacado otras cosas cuando hablas en francés con ella, descubres que es otra persona. Es que uno es distinto según la lengua. Sí, es verdad. Una lengua es cultura, una cultura. No, yo creo que más bien correcciones, ¿no? Digamos que no se dice boutique, se dice boutique. ¿Qué te pasa? Bueno, este libro, porque queremos dejar unos cuantos minutos también para que ustedes puedan hacerle preguntas a Michael, pero este libro tiene una sorpresa. Aunque prácticamente tiene 15 años, en efecto, y llega el trabajo de Elena hasta el momento en el que se publica, tú escribiste un epílogo, nada corto, que funciona como una actualización. ¿Quieres hablarnos de este epílogo que hay ahí y a lo mejor leer un fragmentito de él? Bueno, puedo leer un fragmentito, pero es un poquito como tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Es decir, hay tal producción y tantas cosas de qué hablar, pero hice lo mejor que pude para resaltar, digamos, los momentos más importantes, los logros más, la verdad, extraordinarios, como el Premio Cervantes, ¿no? Además de sus otros títulos, aparte de una nueva, nueva faceta, que es la de los libros infantiles, libros para niños, y yo creo que eso nace de ese, bueno, por un lado, de su gran amor por sus 10 nietos, por supuesto, pero también por una cierta preocupación, digamos, por su país, México, por el estado de la educación, por la importancia, digamos, de, ¿cómo se diría?, instaurar la lectura desde, como hábito, ¿no?, desde la niñez, y no me acuerdo cuántos son, pero creo que son por lo menos 5 que ha escrito en estos últimos años, todos ilustrados y preciosos, ¿no? Así que si tienen nietos y hijos y tal, pues hay otra beta que se puede explorar ahí definitivamente, ¿no? Bueno, ¿por qué no nos lees un fragmento del epílogo? Bueno, chiquitito, ¿no? Sí. Bueno, dice, todos queremos a Elenita. Cuando en 2003 apareció la primera edición de este libro, en un elegante formato que, como contenía muchas imágenes, algunas a color, amén de un hermoso diseño de portada, nunca me imaginaría que, a lo largo de los años, habría de convertirse en lo que su primer editor, Fausto Rosales Ortiz, de la ahora extinta editorial Diana, bautizaría como un long seller. Por suerte, la historia le daría la razón, pues a 13 años de su primer lanzamiento al mercado mexicano, el enigma, ingenio y figura de Elena Poniatowska nunca ha dejado de estar en circulación, si bien, gracias a las inclinaciones, digamos, pragmáticas de otros editores, hasta ahora en una edición de bolsillo, sin muchas de las fotografías que dan carácter a cualquier libro, en particular a uno que versa sobre la vida y obra de un personaje tan multifacético y carismático como es el caso de Elena Poniatowska, Amor. A propósito, se concibió este libro como una especie de Bildungsroman, que es como una novela sobre el desarrollo, la juventud, es decir, un libro de crecimiento formativo, en este caso, dedicado a la formación intelectual de la escritora Elena Poniatowska. En consecuencia, su meta principal ha sido la de hurgar en el pasado de la ahora célebre novelista, periodista y activista para comprender cómo, a partir de sus nobles raíces, se haya dado una fruta tan distinta a la que uno esperaría como producto de tal árbol genealógico. No obstante este acercamiento desde el principio, en las siguientes ediciones del libro he intentado actualizar su contenido hasta donde se es posible, al mencionar sus más recientes publicaciones, premios, proyectos literarios y otras actividades dignas de mencionarse en lo que, en esencia, constituye una biografía literaria dedicada a una de las figuras principales de la cultura en el periodismo en el México del siglo XX. Esta labor nunca ha sido fácil porque Elena es una verdadera trabajólica que no para de escribir, de crear, de figurar, de ser fundamentalmente y en sus propias palabras una mujer frente a una máquina de escribir, aunque ahora ésta se haya transformado en una computadora marca Dell. Hasta ahí. Gracias. Bueno, tenemos unos cuantos minutos para que ustedes hagan unas preguntas. Por aquí hay una mano.
Buenas noches, Michael. Rosa Beltrán te hizo una pregunta que no respondiste, que era ¿qué indiscreciones encontraste? Indudablemente el encanto absoluto de Elena Poniatowska, que lo arroba a uno se enamora de ella de inmediato, bueno, te envuelve y no puedes ver en ella más que la perfección, lo simpática que es, lo adorable. Pero te pregunto de nuevo la pregunta de Rosa Beltrán, ¿qué indiscreción vamos a encontrar en este libro? ¿Qué indiscreción dice? Ay Dios, ¿por qué me ponen en esta situación? No sé. Una vez que estuvimos en Nueva York me confesó que siempre iba a buscar los saldos, y esto a lo mejor era porque ella se crió pues durante la época de la Segunda Guerra Mundial y siempre había una escasez económica. Así que me acuerdo que en Macy's fuimos directamente a ese piso donde se remata o donde se vende la ropa de manera más económica. Así que ahí les voy con una indiscreción, nada más. Si quieren saber más, compren el libro. Ahí está. ¿Cuántas páginas son? 300 y pico. ¿Alguna otra pregunta? No sé. Gracias. Buenas noches. Gracias por su participación y por extendernos esta historia. Si nos transportamos a 15 años atrás, ¿en qué ha cambiado tu emoción al respecto de la primera edición y esta edición presente? ¿Tú emotivamente qué ha cambiado en ti? ¿Qué se ha transformado? Bueno, es una pregunta muy cargada. Por un lado, siento que he tenido una relación más estrecha, más cariñosa con la señora Elena Poniatowska, y que también, pues, al vivir en México durante, digamos, ahora 10 años, que comprendo que he aprendido mejor muchos aspectos de su cultura, de su política, y que ella, me doy cuenta ahora, fue una gran maestra que me enseñó tantas cosas que luego me di cuenta de que era por eso que yo las había entendido mejor. ¿Sí? Bueno, yo también quiero hacer una pregunta. Nos queda muy poquitito tiempo y yo sé que no fue la intención de Elena y que por eso se sentó hasta atrás. Yo no me había dado cuenta, ni sé si sigue por ahí. Sí, yo la veo. Pero si sigue por ahí, yo creo que la pregunta que todos nos estamos haciendo es ¿por qué no pasa ella y nos dice algo? No, está bien, lleva aquí una semana, la verdad, no sé cómo, la verdad, todos los días, sí. Bueno, estoy muy agradecida con Michael, pero yo conocí a Michael muy jovencito y hizo una primera biografía de Pita Amor, que resultó mi tía, y sufrió muchísimo porque ella lo llevaba a la zona rosa y lo sentaba allí y se empezaba a tomar puros medias de seda, puros copas de medias de seda. Sí. Porque le decía en inglés, Michael, let's have a drink. Entonces, de drink and drink and drink. Michael era estudiante, traía muy poquita lana y toda se la chupó la tía Pita Amor. Sí. Entonces yo sentí por él muchísima compasión cuando me vino a decir que estaba haciendo eso y que la tía Pita pues se lo estaba chupando, ¿no? Y eso así, no fue lo peor, la verdad, pero bueno. Eso, y nos hicimos amigos por eso, y yo creo que él pasó de la tía a la sobrina. Andale. Después, y yo lo que quiero decir es que también que estoy muy agradecida con Rosa Beltrán, porque es de una generosidad así que me deja muy conmovida. Muchas gracias, Elena. Bueno, yo creo que... Hay tiempo para una sola más. ¿Alguien quiere hacer la última pregunta a Elena o a Mike? Es su oportunidad. Ya nos vamos. ¿Ya? Todo quedó muy claro. Ahora lo único que falta es comprar el libro para enterarse de todos aquellos otros secretos que no confesó y que se los firme el autor.
Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Elena. Muchas gracias. Michael Schussler va a firmar aquí los ejemplares de Helenísima. Entonces, si gustan hacer una fila, quien quiera que le firmen su libro, con todo gusto. Aquí, perfecto. La primera, aquí podemos hacer la fila para